The following is distributed by the Berean Call. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, del 9 al 10. Capítulo 2. Una razón para creer. La profecía bíblica es la clave para entender el pasado y también el futuro. Aunque a los escépticos les parezca una declaración absurda, es fácil demostrarlo. Puesto que ya se han cumplido la mayoría de las profecías registradas en la Escritura, simplemente tenemos que determinar si las profecías bíblicas son fidedignas o no. A través de la Biblia hay dos temas proféticos principales. 1. Israel. Y 2. El Mesías que viene a Israel y por medio de éste al mundo, como el Salvador de toda la humanidad. Casi todas las demás profecías giran alrededor de estos dos temas centrales y en ellos encuentran su significado, ya se trate del arrebatamiento de la Iglesia o del Anticristo, de su gobierno y religión mundial venideros, de la batalla de Armagedón, de la segunda venida de Cristo o de algún otro acontecimiento profetizado. La Biblia es absolutamente la única que presenta estas profecías, las cuales comenzaron hace más de 3,000 años y que registra con detalles específicos. Más o menos el 30% de la Biblia contiene profecía. Este hecho confirma la importancia de un tema que se ha descuidado. En marcado contraste, no existe profecía en el Corán, los Vedas hindúes, la Bhagavad Gita, el Ramayana, los dichos de Buda y de Confucio, el Libro de Mormón, ni en ningún otro escrito de las religiones del mundo. Este solo hecho constituye un sello innegable de la aprobación divina sobre la fe judeocristiana, del que carecen las otras religiones. A diferencia de los demás escritos, el relato fidedigno del cumplimiento de las profecías bíblicas es suficiente para autenticar la Biblia como la única e infalible palabra de Dios. Profecía, la gran prueba. Hay muchas razones importantes por las que tenemos la profecía bíblica. En primer lugar, las profecías cumplidas proveen una prueba irrefutable de la existencia de Dios, quien inspiró a los profetas. Al predecir los principales sucesos de la historia mundial, siglos y aún miles de años antes que sucedan, el Dios de la Biblia confirma que es el único Dios verdadero, el creador del universo y de la humanidad, el Señor de la historia, y que la Biblia es la palabra infalible que Él nos ha dado para comunicar sus propósitos y el camino de salvación a todos los que crean. Esta prueba es tan simple que un niño puede entenderla, pero tan profunda que ni el genio más notable puede refutarla. Por tanto, la profecía juega un papel importante para revelar el propósito que Dios tiene para la humanidad. También identifica en forma irrefutable el verdadero Mesías o Cristo y desenmascara al Anticristo, el impostor de Satanás, para que ninguno que tome en cuenta la palabra de Dios sea engañado por él. Así como la profecía se encuentra solo en la Biblia, también se refiere solo a Cristo. Ninguna profecía predijo la venida de Buda, Mahoma, Zoroastro, Confucio, Joseph Smith, Mary Baker Eddy, de los populares gurús hindúes que hoy han invadido el occidente, ni de ningún otro líder religioso, quienes carecen de las credenciales que distinguen a Cristo Jesús.
Sin embargo, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que identifican al Mesías. Siglos antes de su venida, los profetas hebreos establecieron numerosas y específicas características que distinguirían al Mesías. El cumplimiento detallado de estas profecías en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret demuestra indiscutiblemente que Él es el prometido, el verdadero y único Salvador. Puesto que estos dos temas principales de la profecía bíblica, Israel y el Mesías, los estudiamos en otros de mis libros, principalmente en How Close Are We? O ¿Qué tan cerca estamos? Aquí solo trataremos de ellos brevemente. En Isaías 43:10, el Dios de Israel declara que los judíos son sus testigos ante el mundo para declarar que Él es Dios. Esa es la verdad, aunque en la actualidad el 30% de los israelitas dicen ser ateos y a la mayoría de los judíos jamás se les ocurriría decirle al mundo que Dios existe. Sin embargo, debido al asombroso cumplimiento histórico de lo que Dios dijo que le sucedería a este pueblo especial, ellos son testigos de la existencia de Dios para sí mismos y el mundo. El pueblo escogido, su tierra y destino. Aunque muchas predicciones de los profetas concernientes a Israel todavía tienen que cumplirse, 9 profecías importantes sobre detalles específicos e históricamente comprobables ya se han cumplido tal como se predijeron hace siglos. 1. Dios le prometió a Abraham. Génesis capítulo 12, 1, capítulo 13, 15, capítulo 15, 7 y otros. Una tierra con fronteras claramente definidas. Génesis 15, 18 al 21. Dios renovó esa promesa a Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26, del 3 al 5. A su nieto Jacob. Génesis 28, 13. Y a sus descendientes para siempre. Levítico 25, 46. Josué 14, 9. Y otros. 2. Es un hecho histórico que Dios llevó a este pueblo escogido. Éxodo 7, del 7 al 8. Deuteronomio 7, 6. Capítulo 14, 2. Y otros. A la tierra prometida, lo que constituye en sí una asombrosa historia de milagros. 3. Cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida, inmoralidad como los antiguos habitantes de esa tierra, a quienes destruyó por su impiedad. Deuteronomio 9:4. También los echaría a ellos. Deuteronomio 28, 63. Primero de Reyes 9, 7. Segundo Crónicas 7, 20 y otros. Esto fue lo que sucedió, como lo demuestra irrefutablemente la historia. Hasta aquí el relato no tiene nada de extraordinario. Otros pueblos creyeron que cierta zona geográfica era su tierra prometida, y después de entrar en ella, los enemigos los expulsaron. Sin embargo, las 6 profecías siguientes y su cumplimiento están ligados en forma singular a los judíos. El cumplimiento de estos sucesos, como fueron profetizados, no pudo haber ocurrido por casualidad. 4. Dios declaró que su pueblo sería esparcido por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Deuteronomio 28, 64. Primero de Reyes 9, 7. Nehemías 1, 8. Amós 9, 9. Zacarías 7, 14 y otros.
Y así sucedió. Los judíos errantes se encuentran en todas partes. La precisión con que las profecías se refieren solo a los judíos es cada vez más extraordinaria al ver el cumplimiento de una tras otra, resultando irrefutable el argumento en favor de la existencia de Dios, porque la forma en que Él trata con su pueblo escogido. 5. Dios advirtió que dondequiera que fueran, serían motivo de horror, de refrán y de burla a todos los pueblos. Deuteronomio 28:37, Segundo de Crónicas 7:20, Jeremías 29:18, 44:8 y otros. Increíblemente, esto es lo que han experimentado los judíos a lo largo de la historia, tal como la generación actual lo sabe muy bien. Las difamaciones, calumnias y burlas, el odio conocido como antisemitismo, no solo entre los musulmanes, sino aún entre los que se llaman cristianos, es una realidad histórica persistente y singular del pueblo judío. Aún hoy, a pesar del terrible recuerdo del Holocausto realizado por Hitler, que una vez sacudió y avergonzó al mundo, y yendo contra toda lógica y conciencia, el antisemitismo sigue vivo y está aumentando otra vez a nivel mundial. Historia de la persecución. Los profetas declararon que este pueblo esparcido no solo sería difamado, denigrado y discriminado, sino que 6. Lo perseguirían y matarían como a ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. La historia es testigo elocuente de que precisamente esto han sufrido siglo tras siglo donde quiera que han estado. Ningún otro grupo étnico o nacional ha experimentado algo que se aproxime siquiera a la pesadilla de terror, humillación y destrucción que los judíos han soportado a lo largo de la historia en manos de los pueblos entre los que vivieron. Un motivo de vergüenza es que muchos que declaraban ser cristianos y, por tanto, seguidores de Cristo, quien fue judío, estuvieron al frente de la persecución y matanza de los judíos. Después de obtener la ciudadanía en el pagano Imperio Romano en el año 212 DC, bajo el edicto de Caracalla, los judíos fueron ciudadanos de segunda clase y objeto de persecución después que el emperador Constantino supuestamente se hizo cristiano. Más tarde, los que decían ser cristianos trataron a los judíos con mucha más crueldad que los paganos. Los papas católicos romanos fueron los primeros en desarrollar el antisemitismo hasta convertirlo en un sistema de pensamiento. Hitler, quien continuó siendo católico hasta el fin de su vida, solía afirmar que solo estaba siguiendo el ejemplo de los católicos y de los luteranos para terminar lo que la Iglesia había empezado. El antisemitismo formaba parte de su catolicismo, y Martín Lutero nunca se libró del mismo. Abogaba para que se incendiara las casas de los judíos y se les diera la opción de escoger entre la conversión o que se les arrancara la lengua. En 1870, cuando el ejército italiano liberó a los judíos de Roma del gueto en que vivían, dicha libertad puso fin a casi 1500 años de humillación y degradación inimaginables en manos de los que afirmaban ser los vicarios de Cristo. Ningún papa odió a los judíos más que Pablo IV, 1555 al 1559, cuyas crueldades sobrepasan los límites de la razón humana. El historiador católico Pedro de Rosa confiesa que una
empiezo de la cita, sucesión de papas reforzó los antiguos prejuicios contra los judíos, tratándolos como leprosos que no merecían ser protegidos por la ley. Después de Pío VII, 1800 a 1823, siguieron León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, 1846 al 1878, todos buenos discípulos de Pablo IV. Terminación de la cita. El historiador Will Durant nos hace recordar que hubo un claro precedente para los ataques de Hitler contra los judíos. Empiezo de la cita. El Concilio Católico Romano de Viena, 1311, prohibió toda relación sexual entre cristianos y judíos. El Concilio de Zamora, 1313, decretó que se les debía mantener en estricta sujeción y servidumbre. El Concilio de Basilea, 1431 al 1433, renovó decretos canónicos que prohibían que los cristianos se asociaran con judíos, e instruyó a las autoridades seculares, como la Iglesia misma por mucho tiempo había puesto en vigor en Roma y en los estados papales, que confinaran a los judíos a ciertos barrios separados, guetos, que los obligaran a usar una insignia que los distinguiera. Antes había sido un sombrero amarillo, y que los forzaran a asistir a lugares para escuchar sermones con el propósito de convertirlos. Terminación de la cita. Preservación y renacimiento. Dios declaró que a pesar de la persecución y matanza periódica que sufrirían los judíos, 7. Él no permitiría que su pueblo escogido fuera destruido, sino que los preservaría como un grupo étnico nacional identificable. Jeremías 30, 11, capítulo 31, 35 al 37, y otros. Los judíos tenían toda razón para casarse con personas de otras razas, cambiarse los nombres y ocultar su identidad por todo medio posible a fin de evitar la persecución. ¿Por qué debían preservar su linaje si no tenían territorio? Si la mayoría de ellos no creían en la Biblia literalmente, y si la identificación racial imponía solo las más crueles desventajas. No tenía sentido impedir los matrimonios interraciales, y hubiera parecido inevitable que los judíos fueran absorbidos por los pueblos entre los que vivían, quedando hoy solo un pequeño vestigio de los judíos como un pueblo distinto. Después de todo, estos exiliados, despreciados por muchos grupos, han estado diseminados por todos los rincones del mundo durante 2500 años, desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 AC. ¿Podía la tradición ser tan fuerte sin una fe real en Dios? Después de todos esos siglos y contra todas las probabilidades, los judíos son aún un pueblo identificable. Este es un fenómeno extraordinario, sin paralelo en la historia y absolutamente propio de este pueblo. Para la mayoría de los judíos que vivían en Europa, la ley de la Iglesia Católica hacía imposible el matrimonio interracial si la persona no se convertía al catolicismo romano. En este aspecto, la Iglesia Católica Romana jugó también un papel infame. Bajo el gobierno de los papas, durante siglos fue delito capital que una persona judía se casara con una cristiana, impidiendo tal casamiento mixto aún para los que lo deseaban.
La Biblia declara que Dios determinó que mantendría a su pueblo escogido apartado para Él. Éxodo 33:16, Levítico 20:26 y otros. Porque 8. En los últimos días, antes de la segunda venida del Mesías, Él los llevaría de regreso a su tierra. Jeremías 30:10, capítulo 31, 8 al 12, Ezequiel 36:24 y capítulos 35 al 38 y otros. Esa profecía y promesa tan esperada se cumplió con el renacimiento de la nación de Israel en su tierra prometida. Ocurrió finalmente en 1948, casi 1900 años después de la diáspora final, cuando los ejércitos romanos de Tito destruyeron a Jerusalén en el año 70 DC. Esa restauración de una nación después de 25 siglos es en verdad asombrosa, un fenómeno sin igual en la historia de los pueblos, que no se puede explicar con una causa natural y mucho menos la casualidad. Más extraordinario aún es que 9. Dios declaró que en los últimos días, antes de la segunda venida del Mesías, Jerusalén sería una copa que hará temblar, una piedra pesada a todos los pueblos. Zacarías 12, del 2 al 3. En los días en que Zacarías pronunció esta profecía, hace 2500 años, Jerusalén yacía en ruinas y estaba rodeada por desierto. Así permaneció siglo tras siglo. La profecía de Zacarías parecía ser una locura aún después del renacimiento de Israel en 1948. Hoy, sin embargo, tal como se predijo, un mundo de casi 6 millones de personas tienen los ojos puestos en Jerusalén, temerosas de que la próxima guerra mundial, si llega a declararse, se libre por esa pequeña ciudad. El cumplimiento de esta profecía es realmente increíble. No hay una explicación común. Israel ocupa casi una sexta parte del 1% del territorio que poseen los árabes. Estos tienen el petróleo, la riqueza y la influencia mundial que producen dichos recursos aparentemente inagotables. La pequeña porción de tierra de Israel, comparable a una estampilla de correo, no solo es apenas visible en un mapa del mundo, sino que carece de los elementos esenciales para hacerla el centro de interés internacional. Pero desafiando toda lógica, es el foco de atención mundial, tal como se profetizó. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin importancia comercial ni ubicación estratégica. Sin embargo, los ojos del mundo están puestos en ella más que sobre cualquier otra ciudad. Jerusalén es, efectivamente, una piedra pesada alrededor del cuello de las naciones del mundo, el problema más perturbador e imprevisible que las Naciones Unidas enfrenta hoy. No hay una explicación común para esta situación. Lo que los profetas hebreos declararon hace miles de años y que parecía totalmente inconcebible en su tiempo, se está cumpliendo en nuestros días. Esta es solo parte de la evidencia de que los últimos días profetizados están cerca y que nuestra generación tal vez verá el cumplimiento de las demás profecías bíblicas. Las profecías descritas, sin mencionar muchas otras, han sido tema de dominio público en las páginas de la Escritura y durante siglos han estado disponibles para examinarlas cuidadosamente. Su cumplimiento detallado no puede ser producto de la casualidad, más bien, es prueba más que suficiente de que Dios existe e inspiró la Biblia, y que este libro es auténtico
e inerrable. En vista de esa evidencia tan clara y contundente, preferimos suponer que ningún agnóstico o ateo se ha molestado en leer las profecías bíblicas para verificarlas personalmente a la luz de la historia y los sucesos actuales. Hay otras profecías sobre Israel y Jerusalén, relacionadas a los últimos días, que todavía esperan su cumplimiento. Podemos estar seguros, basándonos en las profecías cumplidas, de que aquellas también se cumplirán y en un futuro no muy lejano. El tiempo más horrendo de destrucción total, tanto para los judíos como para la población del mundo, aún está por venir. Se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30:7. Con asombrosa exactitud, la Biblia no menciona a Damasco, El Cairo, Londres o París como el centro de acción en los últimos días, sino dos lugares específicos, Jerusalén y Roma. Estas ciudades son muy diferentes. Han sido enemigas desde los días de los Césares y, asombrosamente, todavía rivalizan hoy por la supremacía espiritual. La Roma católica afirma ser la ciudad eterna y la ciudad santa, títulos que la Biblia da a Jerusalén. Roma también declara que es la Nueva Jerusalén, contradiciendo directamente las promesas de Dios sobre la verdadera ciudad de David. Entre Roma y Jerusalén han habido 2000 años de tensión y antagonismo. Por casi 46 años después del renacimiento de Israel en 1948, el Vaticano se negó a reconocer el derecho que tiene Israel de existir. Esa hostilidad no se ha eliminado con las recientes propuestas de paz que el Vaticano consideró conveniente ofrecer a Israel. Lo que quiere Roma es influir en el futuro de Jerusalén, sosteniendo que ésta debe ser una ciudad internacional sobre la que Israel no debe tener más derechos que otra nación. Con increíble exactitud, la Biblia señala a Jerusalén y a Roma como puntos centrales de los acontecimientos que se han profetizado respecto a los últimos días. Las dos serán juzgadas por Dios. Solo se requiere prestar atención a las noticias diarias para ver la exactitud de dichos pronósticos. Al leer lo que dice la Biblia acerca de Roma y la Ciudad del Vaticano, tenemos más pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.